Dime con quién andas y te diré. Hey tal mi gente, ¿cómo les va? Espero que bien, les traigo un nuevo video. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es lo que dice el refrán y aplica para todos. No importa a qué te dediques y cuántos años tengas. Las amistades te inducen tanto a lo bueno como a lo malo. Pero generalmente es más fácil que se te pegue lo malo que lo bueno. Andrés Manuel elige viajar a Guatemala, El Salvador, a Honduras, Belice y Cuba. Varios de esos países han recibido regalos, dinero, millones de dólares que Andrés Manuel se tomó la libertad de soltar sin empacho. Era la hora de recibir el pago, pero no en efectivo, sino en halagos, medallas, elogios y abrazos con olor a dictadura. Va a promover la siembra de árboles al extranjero, mientras que en México los tala para que pase su Tren Maya. Va a repartir abrazos a países donde los dictadores reparten garrotazos a su pueblo. A su regreso y el resultado: cero inversión, cero empleos, cero beneficios para los mexicanos. En aquellos países, Andrés Manuel anduvo a sus anchas, se vio y se sintió como en casa, como pez en el agua. Está convencido de ser el siguiente dictador de América, el número 1. Llegando a México, puso algunas condiciones para la Cumbre de las Américas. Si no van los más destacados dictadores de Latinoamérica, tampoco voy yo. Dijo, son países independientes que toman sus propias decisiones, nada de intervencionismos ni de esas medidas medievales de castigo, bloqueos a pueblos que no se someten a hegemonías. Dime con quién andas y te diré lo mentiroso que eres. ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Lo que sí es real es que tenemos que festejar o sí los 20,000 suscriptores en este canal. Falta cosa de nada para llegar a los 20,000. Suscríbete, invita a tus amigos y compañeros a suscribirse. Y les recuerdo, vean los videos completos de principio a fin. De principio a fin, dejen su like, comentarios, compartan videos en redes sociales. Y si quieres hacer un donativo para la compra de una cámara Canon, esta información te será muy útil. Si ya estás viendo este video, te pido que te suscribas para llegar pronto a los 20,000 suscriptores y que veas completos todos los videos y con anuncios. Información útil. Es lo que falta en el gobierno de la 4T de Andrés Manuel, quienes, ignorantes de todo y expertos en nada, que luego de que México perdiera la categoría 1 y pasara a la categoría 2, que para entenderlo más fácil y rápido, háganse de cuenta que los organismos internacionales de seguridad aérea a México lo metieron en un costal con todos los aeropuertos chafas del mundo. Bajamos de categoría, en pocas palabras. Para empeorar las cosas, el gobierno se dio la tarea de hacer cambios, que es que para dar cabida al aeropuerto de Santa Lucía, un rediseño del espacio aéreo mexicano, que no es otra cosa más que nuevas carreteras virtuales en el cielo por donde deben de pasar los aviones. ¿Qué creen? Ese rediseño lo hizo un inexperto llamado Víctor Hernández como responsable de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Por denuncias, por malos manejos y pobre capacitación tuvo que renunciar después de que por un pelito de rana estuvo a punto de suceder una catástrofe. El choque de 2 aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estamos autorizados 05 izquierda, volar 799. Volar 799, correcto, 5 izquierda, viento 90 grados, de 22 autorizado para 3. No hay tráfico en la carretera de la 5 izquierda. No mames. 799, buen día, 5 derecha, continúa aproximación y a las 5 izquierda le confirmo. Continuamos aproximación 5 izquierda, volar 799.
Confirmo, estamos autorizados 05 izquierda, Volaris 799. Volaris 799, correcto en 5 izquierda, viento 90 grados de 20 nudos, autorizado para aterrizar. Autorizados a aterrizar 5 izquierda, Volaris 799. Hay un avión en la pista, a 5 izquierda. Volaris 799, iniciando aproximadamente. Correcto, Volaris 799, gracias. 30 grados por la izquierda. 30 por la izquierda, Volaris 799. Volaris 799, 30 grados por la izquierda, ascenso 10.000 pies. Eso fue el 7 de mayo y con 2 aviones de Volaris, y hubo otro incidente igualito con un avión de Aeroméxico 4 días después, las mismas circunstancias. El piloto tuvo que abortar el aterrizaje de emergencia, había un avión en la pista. Otro caso que no fue viralizado y se cuidó extremadamente fue un posible secuestro de un avión en piso de Aeroméxico. Tuvieron dentro del avión a los pasajeros 8 horas, nunca despegó. El vuelo iba a Houston y nunca dijo Aeroméxico qué fue lo que sucedió. De ahí que se sospeche de algún acto terrorista frustrado aparentemente. Eso sucedió entre el 6 y el 7 de mayo, porque subieron a los pasajeros a las 6:30 del 6 de mayo y los bajaron a las 3:30 de la madrugada del 7 de mayo. Y como cosa de todos los días, el vuelo de regreso de Houston a la Ciudad de México también tuvo que abortar. La misma historia, había un avión en la pista. Por favor, Andrés Manuel, deja de estarla cagando siempre. Una vez más se advierte que este gobierno todo lo hace a la trompa talega, que hace a un lado la ciencia, la técnica y la experiencia para decidir en función de un voluntarismo obtuso y criminal. Si su propósito fuera fracasar, no podrían tomar medidas más adecuadas para lograrlo. Y lo peor está por venir. Han venido dando señales de alarma por el desastre en el manejo aeroportuario en la zona metropolitana. Una enorme tragedia que estuvo a instantes de ocurrir se evitó únicamente por la pericia de 2 pilotos que abortaron el aterrizaje, salvando la vida de cientos de personas. No mames. La ampliación hecha al aeropuerto de Santa Lucía resultó ser un costosísimo monumento a la soberbia del destructor de México y no resolverá el problema de la aviación en la capital del país. La Secretaría de Gobernación impone extorsionando y amenazando a las aerolíneas para utilizar el Felipe Ángeles. Es el principio de un fracaso anunciado, que en estas fechas probablemente ya estaría entrando en operación el aeropuerto de Texcoco, a solo 10 kilómetros del Zócalo, que nosotros perdimos porque no hubo nadie que detuviera el capricho siniestro de un depredador. Andrés Manuel, desde que anunció el aeropuerto de Santa Lucía cancelando el de Texcoco, sindicatos de controladores aéreos y pilotos advirtieron de los riesgos de operar simultáneamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Santa Lucía. Pero la respuesta de la 4T fue la de siempre. Son de la mafia del poder que no quieren perder privilegios. Para rematar, la Federación Internacional de Pilotos Aviadores advirtió al mundo entero de los riesgos de aterrizar en la Ciudad de México. Dijo, los hacen dar vueltas y vueltas porque las pistas están ocupadas, riesgo de colisión, agotamiento de combustible y retrasos a pasajeros. Lo del espacio aéreo se los contesto. No hay ningún propósito para afectar a las líneas. Hubo, al parecer, un error. Sí, renunció el director, sí, y hasta el presidente Fox echándome la culpa. ¿Problema con el rediseño del espacio aéreo, presidente? No, no existe. No, lo que hay son resistencias por el conservadurismo. Y como siempre, don Esperma sale con cada mamada. Y en este aeropuerto nuevo, pues ni los pájaros vuelan.
Para julio, algunas aerolíneas acordaron con el gobierno federal incrementar vuelos desde el AIFA y Andrés Manuel prometió guardar su decreto. Así trabajan los rufianes, a pura extorsión consiguen lo que quieren. Hablando de querer, la que se quedó con las ganas de guardar bajo llave el tercer informe de DNB sobre conclusiones de la caída del metro fue Claudia Sheinbaum. El último reporte no lo aceptó la Riesgos y Protección Civil. Considera que no cumple requisitos que se le pidió a la empresa. La calidad del estudio es distinto a lo que fueron los primeros dos. Nosotros consideramos que hay conflicto de interés. En el tercer reporte y el último documento no cumple con lo establecido, pues es ahí donde la Secretaría de Protección Civil plantea que no puede o que recibe el documento, pero no lo dará a conocer. Y si se fijan cómo quiere quitarse la bronca, dice que Protección Civil lo recibe y no está de acuerdo, no lo acepta. Ella es quien no lo acepta, quien crea que Protección Civil se manda sola, pues que despierte. Pero Claudia Sheinbaum se paniquea, cayó en la trampa involuntaria de Xóchitl Gálvez. Vean por qué. Me encontré que este dictamen, que la tercera parte, no estaba publicada. Y empecé a buscar por qué no se había publicado. Y lo único que hice es escribir un punto de acuerdo para solicitar que se hiciera público el dictamen. Y insinué que probablemente se abordaba el tema de mantenimiento y quizá por eso no lo habían publicado. Ella cree que yo tengo el dictamen. Y al mismo tiempo el periódico español El País logra hacerse de una copia del dictamen y lo publica. El informe señala contundentemente fallas en la inspección y mantenimiento, causas de la tragedia. No, pues parece que sí, mejor sí lo vamos a dar a conocer. Así que no le quedó más remedio a la corcholata, ya no estoy tan seguro de qué tan favorita de Andrés Manuel. Dijo que sí. Yo soy el destapador. Dijo, siempre sí lo voy a publicar. ¿Cómo? Este es el peritaje. El peritaje número 3 es este. El que Claudia Sheinbaum quería esconder. Al principio. Pero luego cuando ya se reveló, dijo que siempre sí lo sacaba. Que siempre sí. Primero siempre no y siempre sí. Lo que hemos tomado la decisión es que nosotros lo vamos a hacer público. Es importante pues que no sea a través de una filtración. Primero ya lo habían publicado y si fue filtrado es porque tú lo querías esconder. Porque además violaron un contrato de confidencialidad. ¿Por qué tiene que ser confidencial el reporte de las causas del desplome de la línea 12 del metro? Las víctimas sí tienen nombre y apellido. Esas no fueron confidenciales. Ponen al mismo nivel los problemas de diseño, las fallas en el diseño, las fallas en la construcción, las fallas en la certificación y problemas de inspección en el mantenimiento. Ninguna inspección en el mantenimiento podría haber detectado una falla en el diseño. O sea, es tan importante el diseño y la construcción como el mantenimiento, y más en este proyecto donde sabíamos que había nacido defectuoso. Entonces, cuando tienes una estructura que ya detectaste que tienes problemas, es como un enfermo y tiene que ver con una reducción en el presupuesto de mantenimiento. Florencia no había nombrado al director de mantenimiento. Tienes que tener a un director que esté dedicado tiempo completo. Cuando chocan los dos trenes en Tacubaya, cuando se quema el centro de mando del metro, no funcionaba el sistema de comunicaciones, no funcionaba el sistema de incendio, se te cae la estructura. O sea, había un problema de mantenimiento. No solo es construir cosas nuevas, hay que mantener lo que se tiene. La explicación es clara. Si ya sabes que nació defectuoso, vigílalo, supervísalo y dale mantenimiento. Entonces, hay muchos problemas que tiene el tercer reporte de DNB. Claudia, por favor. No la cagues. Y la volvió a defecar. Claudia Sheinbaum anunció demanda a la firma DNB por peritaje tendencioso. DNB reportó que nunca recibió documentación. No recibió porque no la hay. No existe documentos que indicaran que se realizaran inspecciones de rutina. Cuando circulaban imágenes en Google y en redes de que evidenciaban a simple vista daños en la estructura del metro. Sheinbaum, los muertos de sus mentiras. A la jefa de gobierno de la Ciudad de México no la condena el tercer informe sobre la tragedia de la línea 12 del metro. La condenan sus dichos y sus hechos, creyendo que todos somos idiotas y que habremos de aceptar sus mentiras sobre mentiras.
por qué habían pasado largos 10 meses sin la designación de un gerente de mantenimiento, Florencia Serranía pronunció aquella icónica frase, sinónimo de estupidez: yo solo soy la directora del metro. Sheinbaum simple y sencillamente desapareció a Serranía, quien jamás dio la cara para explicar la hecatombe de 26 muertos. Qué vínculos y complicidades inconfesables entre una y otra. Qué mal gusto, ¿no? El reporte de DNB establece claramente que la falta de mantenimiento, víctima del estúpido austericidio del gobierno actual de la señora Sheinbaum, es un factor tan importante o más que el diseño y la construcción a cargo de Marcelo Ebrard, lo que enfureció a la jefa y al ejército de parásitos pululantes en su torno. Al fin y al cabo, ambos compiten por la candidatura de Morena en el 2024, que sienten como pase automático a la presidencia de la República. La tragedia de la línea 12 pudo haberse evitado, y así quiere que elijamos a una presidenta tan insensible como mentirosa. Para eso tienen al mejor maestro de la mentira y la traición. Aunque ni con un cohete en el fufurufu estas corcholatas levantan vuelo. Le gritan presidente, presidente un martes y el sábado le mientan la madre, ¿no? O sea, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Todo Morena anda en campaña, ya no hay respeto por los tiempos. Y no es como que dejen de hacer su trabajo, si parece que no han empezado. Todo mundo levanta la mano para quedarse con el poder. Ya no hay tapados, yo soy el destapado. Y hablando de destapados, ya vienen las elecciones el 5 de junio en Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas. Morena y su recua ya se están preparando para las trampas. Escuchen al senador de Morena, César Cravioto. Les hago un llamado a todos los 6 gobernadores que hoy hay elecciones en sus estados. Compórtense bien, no metan las manos en el proceso electoral, hagan bien las cosas y tal vez reciban, sí, una invitación para que sean embajadores de nuestro país. Así pues no tiene chiste si compran gobernadores. Se muestran confiados en seguir ganando en todo el país. Porque cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Pues solo que sea por eso, Don Esperma siempre sale con una jalada. ¿Cómo que proteger a delincuentes? Obvio, está mirando del lado equivocado. El presidente, no sabes qué pena me da, tiene un problema conceptual o de conceptualización muy delicado. Lo de que los delincuentes son humanos, pues es una obviedad, vaya, como que el agua es húmeda. Nadie ha dicho que no sean humanos o de que los asesinen, que los maten en caliente. El presidente se equivoca rotundamente al decir que él cuida de los integrantes de las Fuerzas Armadas y cuida de los integrantes de las bandas criminales. Nadie lo eligió para que ande de cuidador de nadie, no es custodio de nadie. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. A los delincuentes se les persigue. ¿Dónde está el honor militar? Han sido sometidos y humillados en muchas ocasiones. Es verdaderamente descocado lo que ha dicho el presidente. Descocado ha sido todo su sexenio y lo que le queda parece que no va a mejorar. El Estado debe proteger a los ciudadanos de la delincuencia, no a la delincuencia de los ciudadanos. ¿O será por eso que se siente confiado en que va a volver a ganar? Lo que sí les puedo decir
es que vamos a seguir ganando. Sí, vamos a seguir ganando los juegos por paliza. Ganaremos por paliza. No dijo paliza a cuál de los dos lados. Dijo, vamos a seguir ganando los juegos por paliza. Me pregunto, ¿de dónde le saldrá el optimismo cuando en las últimas 3 semanas la paliza, pues más bien se la ha llevado su partido y se la ha llevado él? Desde el fracaso, ratificación de mandato, a la semana siguiente fracasó la iniciativa de contrarreforma eléctrica, la oposición pues no la dejó pasar. Luego se dobló ante las presiones de Trump, no deja de ser una zarandeada. Después la petición para que pudieran participar todos los mandatarios del continente, pues no prosperó. Tienen tache dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El optimismo presidencial no tiene dónde apoyarse, y si a estos sumas abucheos a uno de sus corcholatas y con problemas en la aceptación pública, Claudia Sheinbaum, pues yo no sé de dónde le sale el optimismo. Más de 3.700.000 clasemedieros cayeron ya en los índices de pobreza. Y para acabarla de amolar, con pleitos con los ambientalistas y las personalidades, artistas, etcétera, yo creo que esto de que los juegos los ganará por paliza, pues está por verse. Lo que ya se vio es el plan malévolo de Andrés Manuel de humillar día tras día, desde el inicio de su gobierno, al ejército, a las Fuerzas Armadas. Ojalá y pronto las Fuerzas Armadas reaccionen. Claro que Andrés Manuel es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y deben ser leales y patriotas, pero no por encima del honor del ejército y su humillación nacional. Los ciudadanos todavía confían en ellos. No les quepa la menor duda. Si por Andrés Manuel fuera, escúchenlo bien, los desaparecería. Sé que suena fuerte, pero yo no lo dije. Él lo dijo. El propio comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México. México no necesita ejército. Si por mí fuera, yo desaparecía al ejército. Por si les quedaba alguna duda. Y si les sirve de consuelo, amigos del ejército, no solo los quiere fuera a ustedes, también a otros organismos que en tiempos pasados han ayudado mucho a México, como la DEA. Esto fue muchísimos años antes de lo que hizo Felipe Calderón, pero antes de que viviéramos en el narcohumanismo, la DEA le daba a los mexicanos el know-how de la persecución de los criminales. Entrenaron a policías mexicanos para que se avisparan en las labores de búsqueda de los narcotraficantes que permitieron agarrar desde Juan García Ábrego hasta el Chapo Guzmán. La DEA iba de la mano con las extradiciones de narcotraficantes que en el tiempo de Felipe Calderón fueron abundantísimas. Se hizo el operativo fracasado conocido como el Culiacanazo. Y entonces por eso ahora llama mucho la atención que el gobierno mexicano tenga tantos frentes de discusión abiertos contra el gobierno de los Estados Unidos. Primero, pues cerramos la unidad de antinarcóticos que tenía relación con la DEA y hasta el avión salieron perdiendo, les quitaron el hangar. La DEA era la única organización que no estaba penetrada por la corrupción. Después de eso, hemos tenido este asunto diplomático de la Cumbre de las Américas, con lo cual simplemente se dice que sí, pero no. Parece que lo único entre México y Estados Unidos en lo que hay un entendimiento es en asuntos migratorios, pero todo lo demás está colgado de hilos muy delgados. Colgado de hilos muy delgados está el Estado mexicano. ¿Quién controla a quién? Los van siguiendo. Presuntos delincuentes
van detrás de unas camionetas del ejército. ¿En qué país vivimos? Que no había autoridad, de que cómo se humillaba así al ejército. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida pues los integrantes de bandas de delincuentes y soldados y marinos, y no le importaba a los de arriba. Haga valer la autoridad. Eso cambió. Además, porque cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Qué extraño que ahora que no son como los de antes, los niveles de inseguridad son tan altos que miren el número de muertos por enfrentamientos ahora. En la 4T de Andrés Manuel, solo con las cifras del 2021, superó a muertes violentas de todo el sexenio de Fox. Las bajas del 2021 son más altas que las de todo el sexenio de Felipe Calderón. Este hombre le declaró la guerra al narco para proteger a la sociedad. Este hombre le declaró la guerra a la sociedad para proteger al narco. Esto está pasando mientras los niveles de violencia registran récords históricos en México y Andrés Manuel hace como que la Virgen le habla, atarantando la perreada con mentiras. Hay gente estúpida y arrastrada que se interesa más por atacar a su mismo gremio que por cumplir con su... Estoy igual que aquel. Hay gente estúpida y arrastrada que se interesa más por atacar a su mismo gremio que por cumplir con su compromiso periodístico para quedar bien con el doblado. Vean. La senadora Lili Téllez ayer lo llamó a usted enano. Dijo que hacía el ridículo en las mañaneras. Patético a veces. ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de violencia de esas personas que tienen meses tratando de erradicar la violencia que dicen que usted inició llamándoles traidores a la patria? Nomás le faltó el moño, recortarse un poquito el bigote y hasta le regalan su doctorado honoris causa. El muchacho la cagó como nunca antes la había cagado. A mí me insultan, entonces, pero ¿qué problema puede haber? Nada, al contrario. Pues quedan muy mal, pero lo verbal, aunque hablen mal, ¿saben? Ahorita que hablas de enano, pues es hasta un timbre de orgullo que me llamen así. ¿Qué timbre de orgullo, hombre? No friegues, déjate de jaladas, Andrés Manuel. Lili Téllez, sí, te dijo enano, pero no físico, Andrés Manuel, enano mental. ¿Y cómo le arde a la derecha que el compañero presidente se plante exigiendo respeto a la soberanía e independencia de países hermanos de América Latina? Espléndida gira del compañero presidente López Obrador, gigante se vio. Otro puñetas, jaladas y jalones entre diputados, siguen queriendo destruir al INE. Pero nomás no va a pasar. El presidente López Obrador, el doblado, no va a pasar esa reforma electoral y además es simplemente casi una broma del presidente para que no estemos hablando los ciudadanos de lo importante. Es un distractor. Este distractor lo hicieron dos parásitos como Pablo Gómez y Horacio Duarte, el de la UIF y el de aduanas, que han sido dos personas que no saben trabajar y que han vivido toda su vida del presupuesto acomodándose en un lugar y en otro. Y pues ellos lanzaron esta tontería de reforma electoral que no va a pasar. ¿Pero para qué lo hicieron? ¿Para qué hicieron ese show? Para que los ciudadanos no estemos hablando de la inflación, de la carestía. Todas las mujeres de este país sabemos
que ya compramos menos comida con el mismo dinero. Está pegando muy duro a todos los ciudadanos. Y salió el presidente de la República, el doblado, a decir que nos fuéramos preparando los ciudadanos para que sembremos nuestro frijol y nuestro maíz para autoconsumo. Así como crece la inflación, crece la inseguridad. Él no quiere negociar nada y sabe muy bien que no va a pasar esta reforma. Pues sí, la corrupción es verdad que sigue allí en el gobierno de Andrés. Tendrá razón Lili Telles. Don Esperma solo quiere distraernos y casi lo logra. Yo ni me había enterado de que había otra casa en Houston de su guardasecretos. Alejandro Esquer, que es un agente de primera, Alejandro, es mi secretario particular. Y su hija, pues, y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento modesto. Su secretario particular, el mismo que dirigía el carrusel de depósitos en el banco, mandó gente en fila india, literal, Y hay pruebas. Todos ellos de Morena depositaban cada uno 50,000 pesos en efectivo, hacían el depósito y se volvían a formar. Y hay pruebas. Millones de aportaciones para Andrés Manuel. Compró una casa, un departamento modesto. Espérame, Cheto, que no me vengan a mí los chairos patriotas que viven en Estados Unidos, que todo el mundo tiene una casa de esas. A otro chairo con ese hueso, todos los mexicanos, todos, tenemos algún familiar pariente viviendo allá y no todos se pueden comprar una casa así. Digo, no nos hagamos tarugos, esa no es una casa modesta. Y no es nomás que pues su hija trabaja, no señor. La hija del secretario particular de Andrés Manuel apenas hace 5 años trabajaba, era empleada de una empresa de paquetería. Ahora es directora de una filial de Pemex, el papá y luego la hija. Eso no es nepotismo. Y un gran escándalo. Y un escándalo tremendo. Y resulta que Loret tiene una residencia en Valle de Bravo, tiene un departamento en Polanco. Claro que no nos ve con buenos ojos. Entonces, que me diga si no tiene propiedades en Houston, en Texas. O que la canción Nadie se está preguntando por Loret. Ya sabemos que es un periodista exitoso. Mejor explícanos de la casa de tu hijo. ¿Quién pompó? Oiga, entonces, ve a Loret. Ve cuánto gana Loret. Y oiga, la corrupción de su hijo en su casa. No, ve el departamento de Loret. Oiga, el video de Pío de Martínez recibiendo lana. No, pero ¿cuánto recibió del sueldo Loret? Lo del nepotismo en todos lados. El renunciado encargado del espacio aéreo, puestos para sus amigos. El secretario particular ahora con hija millonetas. Y miren nomás para que se den un quemón. El director de Pemex, Julián Enrique, su hermano, en la Secretaría de Finanzas de Tabasco. Jesús Alberto Lopeza, sobrino, alcalde de Ocosingo, Chiapas. Narciso Tomás, primo, secretario de Movilidad de Tabasco. Lorena de Los Ángeles, prima, auxiliar técnico en Pemex. Aura Luz Flota, sobrina, superintendente en Pemex. Todos los amigos y familiares de Andrés Manuel, mamando y viviendo el sistema que tanto critican. Si eso no es nepotismo, entonces díganme qué es. ¿Madre? ¿Qué? Es un requisito para entrar al gobierno Andrés Manuel, todos cortados con la misma tijera. Los nuevos millonarios, no importa que no sirvan para nada, solo tienen que ser leales a Andrés Manuel. Todas las lacras, lo peor reunido ahí en Morena, en la misma dirección, en la misma circunscripción. No, en la misma sintonía era la palabra, por robar lo que se pueda, destruir cuanto se deje, acabar con las instituciones antes de que se acabe el hueso. Dime con quién andas y te diré la lacra que eres. Voy a recorrer el país para que echemos a andar toda una campaña para producir para el autoconsumo, a sembrar maíz, a sembrar frijol, lo básico. Antes de que se acabe la comida, de eso hablaba Lili Telles. Ahora tenemos que sembrar y cosechar nuestro frijol y nuestro maíz. Y nos alcanzaba.
Quizá no sea mala idea quien tenga terreno suficiente, pero quienes vivimos en departamentos o pequeñas pichoneras del Infonavit, pues a menos que criemos las gallinas en el baño, porque de otra manera no veo cómo obtener nuestros propios alimentos. Tan mal van las cosas, ahora todo está muy caro. Y nos alcanzaba. Hablaba de eso justamente en el video pasado, la inflación está descontrolada, ¿a dónde hemos llegado? Que se llegó a un acuerdo con los grandes comercios para que no haya aumento de precio en 24 alimentos básicos. Maíz, frijol, arroz, sardina y atún, aceite y azúcar, lo básico a precio justo. Si no cumplen, pues en la mañanera los vamos a denunciar. Nosotros te la recordaremos en el 2024. Esa será la mejor denuncia. Y dice que se acordó con cadenas comerciales que no aumentarán los precios. Será bajarle, pues ya está muy arriba. Algo estás haciendo muy mal, Andrés Manuel, por favor. No la vayas a cagar. Más todavía, y nos resulta que tu control de precios daña más la economía, eliminando la competencia. Por favor. No la cagues. El presidente López Obrador, el doblado, según Trump, es lógico. Estamos en un momento en el que vemos al gobierno de la 4T en una desesperación porque la realidad les está dando una paliza y las cosas están saliendo mal en todos los ámbitos. Entonces necesitan golpear la educación para que haya más ciudadanos en la ignorancia y viviendo en la estupidez para que voten por Morena. Estúpidos e ignorantes ya han demostrado una y otra vez que no dan el ancho, que no sirven para nada. Y hablando de ellos, ya llegó la golondrina viajera. Regresando de un viaje a Centroamérica y el Caribe. ¿Y qué trajo? Pues nada bueno, se trajo a 500 médicos cubanos. Vamos a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. Van a trabajar en México como médicos o como coco wash de niños y estudiantes de escuelas del bienestar. ¿Te hace sentido contratar 500 médicos cubanos gastando, fíjate, 140,000 pesos mensuales por cada uno de esos médicos, cuando en México hay poco más de 50,000 doctores que no tienen trabajo y el sueldo promedio en nuestro país es de 20,000 pesos? Pues claro que no hace sentido. Pero es que ahí está la trampa. Son una fachada para financiar la dictadura cubana. O sea, el dinero no se lo pagan a los doctores. O sea, no creas que cada doctor cubano se queda con 140,000 pesos al mes. Ese dinero que sale de tus impuestos se lo pagan directamente al gobierno cubano. Los médicos cubanos los traen amenazados y sus familias se tienen que quedar allá en Cuba como rehenes para que no se puedan escapar. Le llaman esclavitud moderna. A López Obrador lo tratan muy bien en Cuba. Más que como dice el refrán popular, dime con quién andas y te diré los sueños que tienes. La vez pasada, con el pretexto de la pandemia, Andrés Manuel pagó a 585 médicos cubanos, bueno, el gobierno de Cuba, 255 millones. O sea, 437,000 por cada médico, por solo 3 meses de trabajo. ¿Y cuánto gana un médico mexicano? En aquel entonces, Yulaim Rentería fue quien dio a conocer los documentos con fechas e importes de los pagos que hizo solo por la Ciudad de México Andrés Manuel y Sheinbaum. Imagen Televisión siguió a los médicos cubanos, pero solo pudo localizar a 10. ¿Y saben dónde los encontró? En un hospital de la Ciudad de México. ¿Haciendo qué? Recibiendo capacitación de los médicos mexicanos. Pero esa vez fue la única ocasión en que se les vio. Y solo 10 médicos y el resto, los otros 575, ¿a dónde estaban? Nadie sabe, nadie los vio. Ahora Andrés Manuel nos sale otra vez con la jalada. De nuevo con el mismo cuento. Nos faltan médicos. Claramente no eran médicos. Y pagando por cada uno de ellos, ¿saben cuánto? Al mes. 145,000
pesos por cada uno de ellos, cuando un médico mexicano gana aproximadamente 17,000. En nuestro país sí hay médicos con capacidad avalada por las universidades de la República Mexicana. Y Andrés Manuel prefiere defender a los médicos cubanos, que cuestan un dineral y ni siquiera es para ellos, el dinero es para financiar el gobierno represor de Cuba, que defender a nuestros médicos mexicanos. Ah, bueno, es una estrategia, ¿no? No, así pienso. Envalentonado y encabronado se lanzó contra los médicos alumnos del UNAM. Enfrentamos la pandemia, se fueron a sus casas. Eso no deben hacer las universidades. Así de berrinchudo y envalentonado le hubiera contestado a Trump cuando lo cinquechó. Pero bueno, fue tal el tamaño de la regadota que dio que hasta hubo mierda hasta en el techo. No, eso no, que ni sus propios morenos estuvieron de su lado. Me pongo del lado de la UNAM, porque yo seré político temporal, pero seré un maestro permanente en la universidad. Siempre me pondré del lado de la UNAM. La UNAM es formadora de muchas de las doctoras, de los doctores, de las enfermeras, de los enfermeros, de los trabajadores sociales, de las trabajadoras sociales que estuvieron día y noche en esta pandemia. Yo creo que la UNAM merece todo nuestro respaldo. En primer lugar, ha dado una explicación suficiente y contundente para demostrar que no solamente estuvo en la pandemia, sino que estuvo en primera fila. Y así se lo digan políticos, universidades, los de su mismo partido, y ni se diga la oposición, él sigue montado en su macho. Claro, nos faltan médicos. Que hay médicos sin trabajo aquí en el país. Porque no quieren asistir. Vacantes deben de ser como 50,000. ¿El problema es que no hay quien quiera acudir a ese tipo de comunidades alejadas? Sí, por la formación que recibieron, lo material, el individualismo, no hay principios. Si el plan que tenemos es que no falten los médicos generales ni los especialistas, es hacer valer el derecho del pueblo a la salud, que se van a entregar todas las medicinas de manera gratuita para toda la población. ¿Se acuerdan cómo dice mi tía güera? Cállate, huevón. Porque el sistema de corrupción que defendieron esos médicos que firman esos documentos dejó de invertir en la educación pública y quería privatizar la educación, y por eso inventaron lo de los exámenes de admisión, no para que solo entraran los que pasaran el examen, sino para que entraran solo los que tenían cupo, o para llenar el cupo disponible. A esos mismos médicos conservadores y sus patrocinadores, esos mismos no les gusta la gratuidad, consideran que la salud es un privilegio. Examen de admisión y cupo disponible es lógico que se tenga que tomar en cuenta. No puedes tener salones con 80 estudiantes. Y como don Talegas duró 14 años en la universidad, le molesta el examen de admisión. La salud es un privilegio del que todos los mexicanos deberíamos de gozar. Y si como médico pones tu consultorio, lógico que deberías de cobrar. Así de simple. El asunto es simple. Cuba tiene un negocio en donde renta médicos y profesionales de la salud, como tráfico de personas, así de sencillo. Y la razón es falsa. México no necesita más médicos, necesita que le paguen salarios justos a sus médicos y que les den las condiciones de trabajo. Cada vez que se quejan amargamente de que los médicos no quieren ir a trabajar a poblaciones lejanas a la sierra, por supuesto que no. Tú no quieres arriesgar a tu familia por 12,000 o 20,000
pesos mensuales en una zona en donde el narco te va a acosar, en donde tienes un consultorio donde te faltan cosas. No, que les den las condiciones de trabajo. Eso es formar un sistema de salud, y que les den además un salario digno. Esas son condiciones para un sistema de salud. No venir a rentar médicos que sabemos que un gobierno, que una dictadura te los renta específicamente para ganar dinero. Además de traer esa indicación del gobierno de Cuba, de sus ídolos los Castro, volvió con la espada desenvainada contra los yanquis. En conspiración con el imperio yanqui, viejo. Esto es una cosa que se está armando desde los cojones, ¿sabes tú? Desde el chiquidriqui, desde ahí se está armando. ¡Qué bárbaro! Preguntóle una reportera si estaba listo para ir a la Cumbre de las Américas, a lo que el macuspano agachón contestóle: no, porque no quiero. Si se excluye, si no se invita a todos, no iría yo, porque no quiero. Va a ir una representación del gobierno de México, me representaría el canciller Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto. Si no van mis hermanos los tiranos, irá Marcelo, no yo. ¿Pero por qué Andrés Manuel? Porque no quiero. Pero si se van a reunir con Estados Unidos en Los Ángeles y tomarán decisiones importantes que podrían beneficiar a México con tu asistencia, ¿por qué no quieres ir? Porque no quiero. Válgame, qué voluntarioso. Es una decisión para el presidente, pero yo creo que el presidente ha sido bien claro que la presencia de los países que por sus actuaciones no respeten democracia no van a recibir invitación. No lo han invitado todavía y ya Andrés Manuel hace su berrinche. Y no falta algún tirano de Latinoamérica que le siga la corriente. Invitations have not yet been issued. We know that the summit is a valuable opportunity to focus on some of the most important shared issues, like the ongoing fight for freedom and democracy for every country, our shared climate goals and stronger, more collaborative COVID-19 response, and addressing the root causes of migration, like going after organized crime and economic instability. But no invitations have been issued at this point. Can you confirm, though, that someone from Venezuela, someone from Nicaragua, someone from Cuba will actually be invited to the summit? I can't, because a final decision has not been made yet. You don't rule out that those three countries might be exempt. We haven't made a decision about who will be invited, and no invitations have been issued yet. La cumbre se va a realizar los días del 6 al 10 de junio. Es importante que México esté presente. Todavía la presidencia está a tiempo de asistir y dejar toda esta división. ¿Por qué no quieres ir, Andrés Manuel? Porque no quiero. Si Estados Unidos no invita a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela a la Cumbre de las Américas, entonces él tampoco va. O sea, va a meter a México en un conflicto con Estados Unidos para defender, fíjate a quiénes, a Daniel Ortega de Nicaragua, pelearse con Estados Unidos por Maduro, por la dictadura cubana. Fíjate, a Estados Unidos le vendemos el 81% de todo lo que exportamos. Allá viven 37 millones de paisanos. O sea, ¿en serio nos vamos a pelear con Estados Unidos para defender a 3 dictadores? Que alguien le explique a López Obrador que los países que avanzan toman decisiones racionales con visión de futuro, no decisiones ideológicas con sabor a pasado. Se pasa Andrés Manuel de rencoroso, soñador, idealista, actúa como un títere de Cuba, solo piensa en sí mismo, en su protagonismo y no en el beneficio de México. Si él mismo dijo que son países independientes, pues que ellos resuelvan sus problemas con Estados Unidos. Este es un debate sumamente importante sobre el destino que debe seguir México. Es un debate de ideas y México de ninguna manera puede aliarse, defender o seguir el ejemplo de brutales dictaduras como la de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, realizan debates de ideas y presentan los países sus logros y metas. No, pues con razón no quiere ir Andrés Manuel. ¿O por qué no quieres ir Andrés Manuel? Porque no quiero. Creo que los matones no deben ir a la fiesta. Si una, por así llamarla, de las cláusulas de esta Cumbre de las Américas es que asistan países cuyos presidentes hayan sido elegidos democráticamente,
Entonces tiene sentido por qué Venezuela, Nicaragua y Cuba no sean bien recibidos. Entonces, ¿para qué te metes, Andrés? ¿Quién somos nosotros para llamar matones, torturadores, censores, represores a unos y no a otros? ¿Con qué derecho? Y lo que buscamos pues es la unidad, ya no la confrontación. ¿Y quién eres tú, Andrés Manuel, para impedir la libertad de expresión y menos de un periodista del extranjero? Y mira, eso de buscar la unidad y dejar la confrontación, calladito te ves menos falso. Es lo que yo digo. No es lo que diga yo, es lo que dicen numerosos reportes sobre violaciones a los derechos humanos de Amnistía Internacional y de otras organizaciones. Mientras estamos hablando, hay cientos y cientos de prisioneros políticos en cárceles cubanas, venezolanas y nicaragüenses. Efectivamente, los mexicanos debemos tomar partido, pero nuestro lado debe ser el de la democracia, la justicia, las libertades y el respeto a los derechos humanos. Y señor presidente, creo que los matones no deben ir a la fiesta. Mira, Andrés Manuel, más vale que vayas a la cumbre, ahorita que puedes. Pues cuando la oposición te tumbe, volver el tiempo quizás ruegues, porque al paso que vas, tal vez seas el siguiente desinvitado, por querer seguir los pasos de los tiranos de Estado. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un like, manita arriba, y si no se han suscrito, pues hagan lo que es gratis y no olviden picarle a la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que yo subo un video. Gracias por entrar a mi canal de Urgente TV, mi nombre es Paco Mal y nos vemos a la próxima. Chao, chao.